buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les tengo un video distinto, un video especial, porque les quiero presentar mi nuevo libro, Tú no conoces ni mi tristeza sin fin, una antología de tankas de la poeta Yosano Akiko. Ya hemos hablado de esta poeta moderna de principios del siglo pasado, o más bien de la primera mitad del siglo pasado, así que si quieren saber más en profundidad sobre su vida, etcétera, pueden ver el video dedicado a ella acá en el link, y por supuesto lo voy a poner en la descripción del video, así como otros videos relacionados con su trabajo que hemos hecho acá en el canal. Pero hoy día les quiero hablar específicamente de esta nueva traducción, y que, aunque venga un poco de cerca la recomendación, es tal vez la más exhaustiva hasta el momento en español, y les quiero contar un poco del proceso. Ustedes saben que mi foco de investigación y de especialización es la literatura clásica japonesa, con énfasis en la poesía. Ese es el mundo en el que yo me muevo. Y Yosano Akiko es una poeta moderna, por lo tanto se sale de mi área de expertise, podríamos decir. Y por lo tanto yo sabía de ella, obviamente sabía quién era, pero no había profundizado en su vida ni en su obra. Había traducido un par de poemas precisamente acá para el canal o para alguna clase, pero más allá de eso no había pasado. Y cuando me proponen hacer esta traducción de la editorial Abducción, la editorial chilena Abducción, yo dije, ¿cómo me enfrento a este trabajo? Y de acuerdo al poco conocimiento que yo tenía de esta autora, siempre me había llamado la atención la dicotomía que se daba, porque al hablar de ella solamente se mencionaba su primera obra, el Midaregami, también una antología de tankas, que ella publicó cuando tenía apenas 20 y pocos años. Y a pesar de todo el vasto trabajo que hizo posteriormente, prácticamente ese no se menciona. Sin embargo, se sabe que ella fue la primera que tradujo el Genji Monogatari a japonés contemporáneo, y tiene un corpus de poemas tanto en estilo tanka como en verso libre, artículos en el área del journalism, podríamos decir, cuando viajó a Europa, por ejemplo, cuando viajó por Asia. Y eso, si bien se sabía que existía, no se mencionaba. Entonces estaba ahí, ¿cómo me enfrento a este trabajo? Y decidí no investigar, no leer una biografía de ella, no averiguar nada más, y simplemente irme de cabeza a su propio trabajo y que fuera ella la que me hablara. Y para eso leí esta antología publicada por Iwanami Shoten. Es Yosano Akiko Kashu, o antología de tankas de Yosano Akiko. Y es muy especial esta antología porque trae 2.963 poemas elegidos por la misma Akiko. A ella le proponen hacer esta recopilación con los que ella consideraba eran sus mejores tankas, que abarcaban desde el inicio de su carrera hasta el momento en que ella le proponen hacer este trabajo. Por lo tanto, incorpora trabajos hasta 1934. Ella hace esta recopilación en 1938 y ella fallece en 1942. Además, esta antología incluye 100 tankas, a esos 2.963, 100 tankas más que fueron tomados de su trabajo póstumo. ¿Ok? Así que la característica definitoria de este trabajo es que es la voz de ella. No son solo sus poemas, sino que son los mejores poemas que ella, en su opinión personal, consideraba que había compuesto en toda su carrera. Me dediqué a leer los 3.063 porque leí los 2.963 que eligió ella, más los 100 póstumos, y después de eso, que los había leído todos, quedé yo con una sensación mucho más clara de quién había sido
esta gran figura de la literatura y por supuesto de la poesía moderna japonesa, y de ahí evidentemente hice la investigación sobre su vida, sobre su biografía, leí investigaciones para complementar todo lo que yo había podido descubrir a través de su propia pluma. Con toda esta información, con toda esta sensación y sentimientos que me había transmitido su obra, pero que también me había llevado a descubrir, en averiguar sobre su vida, en investigar sobre su época, su tiempo, me llevó a la conclusión de que es una mujer, como muchos autores de su época, que representa muy bien el periodo convulso que le tocó vivir en la primera mitad del siglo pasado. Si pensamos, ella vivió en los periodos Meiji, Taisho y Showa, periodos que, si los vemos desde el punto de vista mundial, incorporan la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también tenemos que específicamente Japón pasó de ser esta sociedad posfeudal de Edo a esta potencia mundial que se podía posicionar en el escenario internacional de igual a igual con las otras grandes potencias. Eso significa que evidentemente fue una sociedad que vivió muchos cambios, y eso es imposible que no afecte a las personas que les tocó vivir en esa época y en esa sociedad, y que en este caso, al ser gente de letras, eso se refleje en su trabajo. Por lo tanto, tenemos a una Yosano Akiko evidentemente moderna, revolucionaria, una mujer nueva, pero también tenemos en ella mucho de lo clásico. Ella cuenta que a los 12 años fue la primera vez que leyó el Genji Monogatari, y ella lo tuvo que leer en japonés clásico. Y después de eso leyó todo el canon de la literatura clásica japonesa. Leyó el Makura no Soshi, leyó toda la literatura de Nikkis, etc. Por lo tanto, ya tenía un conocimiento muy profundo no solo de esa literatura, sino también de ese lenguaje. Por otra parte, nos encontramos en que en este periodo Japón está sufriendo, dentro de todos los cambios y reformas, también uno en el aspecto lingüístico. Por lo tanto, el japonés de la primera mitad del siglo pasado es un japonés que está constantemente en cambio, que está tratando de saber con qué se queda, qué deja, qué transforma. No es japonés clásico, pero todavía no es el japonés de ahora, así que desde ese punto de vista, y para enfrentar la traducción, tuve que hacer una gran investigación lingüística. Fueron muchas semanas de buscar diccionarios, gramáticas, para lograr comprender un poco mejor cómo funcionaba el japonés de este periodo. Y además ella lo utiliza de manera muy interesante, porque utiliza japonés contemporáneo de esa época, pero también utiliza ciertos términos clásicos. Además, ella está componiendo en este caso en tanka, por lo tanto es un estilo que viene del tanka clásico, así que también ahí hay un guiño, y podríamos decir que tenemos estos dos mundos que confluyen en esta obra y que por supuesto la hacen muy bella, la hacen muy interesante, pero un gran desafío desde el punto de vista traductológico. En el Yosano Akiko Kashu, esta antología de poemas tanka seleccionados por la misma Yosano Akiko, incorpora el epílogo que ella escribió en 1938 cuando estaba preparando esta antología. Les voy a leer un pedacito. Creo que empecé a componer poemas cuando tenía unos 20 años, alrededor de 1897. Esto fue después de que los nuevos poemas de Shimazaki Tozon se publicaran en la revista Bunga Kokai. Con nuevos poemas se refieren a los poemas en este nuevo estilo, los poemas que ya no eran en los estilos clásicos, sino que estaban muy influenciados por la poesía occidental. Así como varias de sus colecciones de poesía vieran la luz, y Susukida Kyukin presentara muchos poemas en el nuevo estilo. Les debo mucho a estos dos. Masaoka Shiki también me enseñó a través de sus ensayos que hay algo excelente en la poesía breve, y que debido a que es breve, un paso en falso puede hacer que pierda su calidad artística.
No fui influenciada por él en mis poemas, pero de manera similar, él también es mi benefactor. Cuando se fundó Shinshinsha de mi difunto esposo Yosano Hiroshi, me uní a la sociedad y más tarde, mirando a la lista, fui aproximadamente la persona número 20 en unirse. Aunque había llegado a comprender la poesía y sabía bastante japonés, me expresaba usando las palabras de Gyukin y simplemente estaba imitando a Tozón. Como me considero la verdad nacida de la mentira, en mis últimos años, es sumamente molesto que la gente todavía critique mis obras de esta época de mentiras. Siempre me entristece el hecho de que muchos de los poemas en los libros de texto son de mis primeras obras, que ni siquiera son una 30ª parte de mis obras posteriores y son de muy mala calidad. Me avergüenzo de haberlos incluido en este libro, pero esto se debe a que el editor quería tener una visión histórica. Y quedándome con esas palabras y con esa sensación, que además obviamente yo no soy la única, en los últimos años han surgido tanto en Japón como en Occidente varios investigadores a los cuales también les ha llamado la atención de qué pasa con la figura de Yosano Akiko. ¿Por qué solo se habla del Bidaregami y no se habla del resto de su obra, a pesar de que es conocida, a pesar de que es publicada y a pesar que se le reconoce el mérito? Pero siempre que se dice Yosano Akiko es como, la autora del Bidaregami. Y es muy extraño. Y aquí además expresando ella misma en sus propias palabras cómo a ella le molestaba esta actitud, que por lo tanto tenemos claro que ya existía en la época de ella, es que yo en esta antología quise presentar, igual como lo hizo ella, una mirada histórica, una mirada que abarcara toda su obra. Por lo tanto, esta edición Tú no conoces ni mi tristeza sin fin incluye poemas tanka de todas sus antologías de tanka, ordenados de forma cronológica. Para no interrumpir el flujo de la lectura, están todos los poemas seguidos, pero al final viene un índice por primer verso en el cual uno puede, si uno quiere saber, buscar de manera exacta a qué antología pertenecen y de qué año es esta antología, en caso que uno quiera saber la evolución en la poesía de ella, pero también qué momento en su vida estaba viviendo cuando ella compuso esos poemas. Y de esta forma cumplir este deseo de Yosano Akiko de que su obra fuera conocida, que ya no se hablara solamente del Bidaregami, sino que se hablara de todas las otras obras maravillosas como el Hinotori, el Mai Goromo, el Nagareboshi no Michi, Taiyo no Bara, etc. Otras antologías que nos aportan una mirada mucho más completa, y además ya no tenemos esta figura de la mujer apasionada simplemente, sino que tenemos una figura mucho más completa, mucho más tridimensional, donde vemos sí a la mujer apasionada, a la mujer enamorada, pero también a la mujer un tanto que sufre por amor, que sufre por este Tekkan, su marido, que era su Genji, que sufre incluso por Genji, el gran trabajo de su vida. Hay poemas dedicados a la figura de Genji, que nos deja en sus páginas los viajes que hizo por Europa, que hizo por Asia, que nos habla de sus hijos, de su labor como madre, de su labor frente a los hechos que estaban sucediendo, a la guerra, etc. Por lo tanto, nos permite conocer ya no solamente una cara de esta mujer, sino que esta figura tridimensional, como les comentaba. Y por supuesto, para complementar aún más, esta obra incluye una introducción a la figura de Yosano Akiko y también a el tema del japonés en la época. Así que los invito a todos a que se acerquen a esta obra, ojalá que la disfruten, que les permita conocer a esta figura consular de la literatura moderna japonesa, podríamos decir esta figura bisagra que está entre el mundo clásico y el mundo moderno, que unió estos dos mundos
Por supuesto, en Chile lo pueden encontrar en todas las librerías y desde el extranjero lo pueden adquirir por Busca Libre. Voy a poner todos los links en la descripción del video y si tienen cualquier otra duda, pregunta, pueden dejármela en los comentarios. Bueno, y con eso me despido por hoy día. Muchas gracias por haberme acompañado en este video especial en el cual les presento mi último trabajo, Tú no conoces ni mi tristeza sin fin, antología de tankas de Yosano Akiko, publicada por Abducción Editorial. Ahora yo vuelvo al mundo clásico, sigo trabajando, estoy trabajando en una antología preciosa. No les voy a contar nada todavía, solamente les voy a decir eso, pero espero que disfruten este trabajo porque de verdad fue casi un año entre la selección, varias traducciones, después otro año más en edición, etcétera. Así que fueron muchas horas de trabajo. Fue un trabajo muy complejo, pero del cual me siento muy feliz y quiero compartirlo con todos ustedes. Que tengan una linda semana y nosotros, como siempre, nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.